Muy buenos días otra vez a todos. Es un placer que nosotros podamos estar juntos en este día, el primer domingo después de Navidad. Ya estamos aquí, como siempre, reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado de Cristo, y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dirígenos, oh Señor, en todas nuestras acciones según tu beneplácito, para que mediante tu ayuda constante, todas nuestras obras sean iniciadas, continuadas y llevadas a cabo en tu nombre, para gloria tuya, y al final alcancemos la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con las lecturas bíblicas y empezamos con Salmo 111. Alabaré a Jehová con todo el corazón, la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura en su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos.
Su loor permanece para siempre. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continuamos con Jeremías capítulo 31. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel, lo reinará y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continuamos con Hebreos capítulo 2. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Y el Santo Evangelio para hoy viene de San Lucas capítulo 2 y dice así. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló.
y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Bueno, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Amén. Amén. Nuestro texto de hoy es uno que los padres pueden relacionarse si su hijo o hija alguna vez se ha desaparecido por un tiempo. Jesús no informó a José y María que se está quedando en Jerusalén. Y cuando sus padres descubren que está desaparecido, lo buscaban frenéticamente. Al no encontrarlo en el grupo, tienen que regresar a Jerusalén y buscarlo ahí. Y finalmente encuentran a Jesús. Él está en el templo. Y María dice, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? He aquí, tu padre y yo te hemos estado buscando con gran angustia. ¿Y qué dice Jesús? Lo siento, mamá. Debería haberte dicho a ti y a papá lo que estaba haciendo. ¿Dice esto? No. En cambio es, ¿por qué me estabas buscando? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Suena como un niño que no tiene respeto para sus padres. Tal vez un niño típico de 12 años, joven e inmaduro. Pero esto es diferente. Este niño es Jesús, quien somete a sus padres. Y lejos de ser inmaduro, Jesús estaba lleno de sabiduría y inteligencia. Una sabiduría y inteligencia mucho más allá de sus años. Y una sabiduría que de hecho estaba usando y mostrando allí en el templo, hablando con los doctores de la ley, preguntando. Y es por eso que Jesús se quedó en Jerusalén. Él tenía trabajo que hacer allí en el templo. Tenía una prioridad más alta que atender, una lealtad superior que incluso superó su devoción a José y a María. Jesús tenía cosas más elevadas. Y como él dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Pero qué significa eso? Hay una dificultad de traducir este versículo. Del griego es un poco complicado y puede ser traducido en unas maneras diferentes. Pero esta traducción dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. También es posible que hayas escuchado otra traducción que dice, en la casa de mi Padre. Y ambas traducciones están bien, pero ambos están tratando de transmitir lo que el griego realmente dice que es. Literalmente, no sabías que debo estar en o posible entre los negocios o las cosas, los asuntos de mi Padre. Bueno, y en este contexto que Jesús se ocupara de los asuntos de su Padre significaba que él estar en la casa de su Padre, es decir, en el templo. Como quiera que lo traduzcas, porque los dos son suficientemente buenas, Jesús estaba ocupado hablando de los negocios o las cosas de su Padre en su casa. Y con esto, por supuesto, Jesús refiere a su Padre Celestial. Su Padre terrenal, José, porque recuerden, José no era su padre físico, ya que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Pero sin embargo, José era su padre adoptivo. Y Jesús lo respetaba como tal y era sumiso a él.
Pero Jesús tenía una lealtad más alta, un deber, unos negocios más altos, que Jesús es el mismo Hijo de Dios para someter a su Padre Celestial. Venido en la carne a este mundo y había venido en una misión. Y siempre él tuvo que tener el enfoque de dar su lealtad a su Padre Celestial. Jesús vino a hacer la voluntad de él. Y eso es la razón que él fue enviado. Y a veces eso podría significar hacer algo que supere la voluntad de José y María. En otra ocasión, más tarde, Jesús estaba en una casa donde la gente lo escuchaba enseñar la palabra de Dios. Y su madre y sus hermanos vinieron a buscarlo. Y alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. ¿Y qué dijo Jesús en su respuesta? Él dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre, que están en los cielos, ellos son mis hermanos y hermanas. Jesús estaba ocupado hablando de las cosas de su Padre, los negocios de él, y eso superaba lo que su familia humana quería para él. Así que Jesús tenía un llamado más elevado, y José y María necesitan darse cuenta de eso. Y entonces, esta ocasión, quedarse en el templo es una manera poderosa de recordarles eso. Y tuvo ese impacto con ellos, me imagino. Y como dice nuestro texto, y su madre atesoró todas estas cosas en su corazón. Después de sentir en ser asustada por el temor de perder su hijo, ella recordaba la importancia de la misión de su hijo. María recordaría el llamado superior, el llamado único que Jesús tenía en su vida. María, ¿lo sabías? Sí, María lo sabía. Incluso desde el momento en que el ángel Gabriel le anunció que daría luz al Salvador. María necesitaría saber eso. Y como Simeón profetizó cuando Jesús tenía solo 40 días de edad, Simeón le dijo a María que su hijo sería una señal contra la que se le hablaría en Israel y que una espada atravesaría su propia alma. María atesoraba todas estas cosas en su corazón, las reflexionaba. La singularidad de su hijo y su destino. Cuando María vio a su hijo clavado en una cruz y colgado allí para morir. Jesús siempre se trataba de las cosas de su Padre Celestial que lo envió. Y durante su ministerio, Jesús comenzó a decirles a sus discípulos que iban a subir a Jerusalén, donde sería traicionado, entregado y asesinado. Y recordamos que Pedro dijo, no, Señor, eso nunca te sucederá. Y Jesús tuvo que reprender a Pedro y dijo, ponte detrás de mí, Satanás, porque no tenéis en mente las cosas de Dios, sino más bien las cosas del hombre. Ahí está de nuevo las cosas de Dios. Jesús siempre se concentró en hacer las cosas de Dios, el negocio de su Padre, los asuntos que él tuvo enfrente de ti. Y para Jesús, a los 12 años, se acerca de los negocios de su Padre. Significaba estar en Jerusalén, en el templo, demostrando su sabiduría y la verdadera comprensión de la palabra de Dios. Más tarde, ser sobre las cosas de su Padre significaba ir a Jerusalén, ir a la cruz, hacer la voluntad de su Padre y lograr la salvación de la humanidad. Y para lograr su salvación, mis amigos, para ti y para mí,
Necesitas a este Jesús que se dedica únicamente a hacer la voluntad de su Padre. Este es el bien de Dios y voluntad misericordiosa para salvarte de tus pecados y para salvarte por la eternidad. La ley de Dios, que el joven Jesús estaba explicando correctamente allí en el templo. La ley de Dios expone tus pecados. Te expone como pecador que no has hecho todo lo que deberías haber hecho. No has amado a Dios con todo tu corazón. No has amado a tu prójimo como a ti mismo. Y no puedes justificarte en el espejo de la ley de Dios. Pero últimamente eso no importa cuando tenemos un Salvador. Con fe y arrepentimiento, nosotros tenemos la mensaje que recibimos en esta Navidad. Así que necesitas un tipo diferente de justicia en saber sobre nuestra pecaminosa humanidad. Y eso es lo que Jesús ha venido a darte. Una justicia que pasa la prueba de la santa ley de Dios. Y eso es porque es la propia justicia de Cristo. Él ha guardado la ley de Dios de principio a fin, incluso cuando se quedó ahí en Jerusalén, que Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Y cuando fue a la cruz, entonces también estaba haciendo la voluntad de su Padre, para hacerte justo a los ojos de Dios y para que puedas vivir para siempre. Fue necesario que Jesús mismo fuera a la cruz para sufrir y morir allí en tu lugar, cosa que él hizo. Su santa sangre, la del mismo Hijo de Dios, que paga por todos tus pecados. Y ahora tú eres perdonado, como una pizarra limpia, pecados lavados y perdonados. Y Cristo entonces resucitó de entre los muertos, conquistando la muerte y la tumba en tu nombre. Confía en Él y serás salvo. No hay otra manera. Él, Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él, por medio de Cristo. Y ahora tienes un Padre celestial que se preocupa por ti en toda tu angustia. Tienes un Padre que escucha tus oraciones y te ayudará en el camino, fuerte en la fe, a través de todas las dificultades que enfrentarás en esta vida. Tienes un Padre que te dará la bienvenida a casa cuando Cristo venga de nuevo para resucitar a los muertos y restaurar la creación, a recibirnos en su reino celestial. Estas son los negocios de su Padre que Jesús vino a hacer. Y este es el asunto de su Padre. Dios está en el negocio de los pecadores salvadores. Y así Jesús hará eso por ti. Y aquí es donde puedes encontrarlo, en su iglesia, escuchando su palabra de perdón, para ti y para mí, escuchando su mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Ahora confesamos nuestra fe cristiana en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora, oremos por toda la iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas según sus necesidades. Señor, haz que su palabra habite ricamente entre nosotros y deja que los padres y jefes de familia enseñen y amonesten a sus familias con toda sabiduría, que nuestros cantos, palabras y obras se hagan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias siempre. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, solo tu Hijo es juez de la tierra, quien decide todos los asuntos en equidad y rectitud. Encomendemos a Cristo y del mismo modo deleitémonos en el temor del Señor. No confiemos en los príncipes y líderes de este mundo que deben juzgar por lo que ven y escuchan. Oramos por su salud y sabiduría y pedimos que podamos honrarlos por el bien de la conciencia ante ti. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Bendito Señor, ayuda a los enfermos y sufrientes, especialmente a aquellos que desean nuestras oraciones. Te pedimos por Ludavina, Ulrich, Argelis, Marga, Hugo, Cristina y su familia, Griselda, Mauricio, Ediberto y su familia, especialmente su mamá Digna, y otros que tenemos en nuestros pensamientos y corazones. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Damos gracias por nuestros hermanos y hermanas que han partido en la paz de la fe. Llévanos con ellos para ver con nuestros propios ojos la luz de las naciones y la gloria de Israel. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, oh Señor, encomendamos a todos los lo que oramos, confiando en tu misericordia, a través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora, oremos como nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Ahora concluimos este culto con una canción.
Gracias, hermano. Y muy buenos días otra vez y un feliz Navidad a todos. Espero que puedan disfrutar el día que tengan.